Señor alcalde, primer teniente alcalde, compañeros de la corporación municipal, directivos, coordinadores, entrenadores, monitores, deportistas en general. Buenas noches a todos y bienvenidos a la presentación del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, o más bien conocido como PLIDEA. Este plan, que es conjuntamente entre la Mancomunidad de Islantilla y el Ayuntamiento de Isla Cristina, que hoy vamos a presentar, se engloba dentro del plan director que nos marca la Junta de Andalucía. Y es de vital importancia tenerlo actualizado y aprobado cuanto antes, para así, de esa manera,
poder optar a lo que son las subvenciones deportivas, ya que si no lo tenemos aprobado, pues no podremos a partir de entonces acogernos. Pero además de ello, el tener nuestras instalaciones en condiciones y dentro de las nuevas directrices nos va a hacer que tengamos una herramienta que será necesaria para poder organizar y traer grandes eventos. Unos eventos de gran calado que sitúen lo que es el nombre de Isla Cristina en el mapa de deporte. Empezando también a darle las gracias, que no se lo he dicho antes al principio, la colaboración, como no, de los hoteles, de los clubes y también, pues bueno, el trabajo del Servicio Municipal de Deporte. ¿Por qué es importante este plan que vamos a presentar? Pues sin ir más lejos, os voy a contar una pequeña reseña, y es que el pasado día 7 de diciembre, el sábado, hemos tenido aquí una empresa de turismo deportivo de alto rendimiento que ha estado viendo nuestras instalaciones. Esa empresa lo que está ahora mismo llevando pues son equipos de la primera división rusa, equipos polacos, la selección femenina suiza de natación sincronizada. O sea, estamos diciendo que el tener nuestras instalaciones dentro de un marco que nos marca a partir de ahora la Junta de Andalucía y en condiciones es una herramienta muy buena para nosotros poder seguir apostando por el turismo deportivo, por ejemplo, y de esa forma que nuestros atletas, todo lo que son nuestros deportistas, pues tengamos unas instalaciones en condiciones. Para ello nos va a hacer la presentación del plan Orlando Rodríguez, que es director gerente de la empresa Huelledra, y es la empresa que se ha dedicado pues a elaborar todo este plan y que él pues nos va a desgranar. Yo, los que me conocéis, sabéis que soy un poquito en palabras, o sea, yo voy mucho al grano y poco más, ¿no? Lo que sí que me gustaría en este momento pues darle la palabra, si lo desean, al teniente alcalde o a Genaro, al alcalde, si queréis decir algo. El alcalde. Bueno, brevemente, ya Peña ha hecho la presentación, os ha dado la bienvenida y como en todas las actividades que tienen que ver con el deporte, evidentemente, pues tiene un plus de satisfacción. Este plan no se hubiera podido llevar a cabo, que no es definitivo, que estamos en prácticamente la finalización, pero tenemos todavía un procedimiento que cumplir, por eso estáis aquí. No se hubiera llevado a cabo, evidentemente, sin la apuesta, en este caso, de Paco Zamudio en la Mancomunidad, porque, como todos sabéis, hemos padecido este tiempo, económicamente muchas veces no se pueden acometer las cosas y tenemos una herramienta magnífica en la Mancomunidad y, en este caso, el apoyo institucional y la visión, que también hay que tenerla, lo hablamos hace un momentito, que si no tenemos visión de lo que queremos en el futuro, pues difícilmente se hacen las cosas. Entonces se apostó, se hizo, dimos con Huelledra, con Orlando, y aunque ha sido un camino largo, estamos prácticamente ya casi finalizando. Pero la parte fundamental, aunque se han hablado con mucha gente, se han visitado instalaciones, hemos hablado con... Pues bueno, tenemos que aprobarlo provisionalmente, exposición pública y una aprobación definitiva. Yo me enrollo poco ya, pero sí es cierto que necesitamos un plan, no solamente por entrar en las subvenciones, sino por tener una visión de futuro del deporte que queremos. Hablamos muchas veces de las instalaciones que tenemos, que son magníficas, que tenemos que apostar por ellas. Evidentemente, cuando ha habido momentos malos económicos, pues se ha hecho lo que se ha podido, pero ya es momento de pensar en grande. No es que estemos económicamente mucho mejor, pero evidentemente podemos hacer muchas más cosas, o por lo menos esa es la intención de esta corporación y en eso estamos trabajando. Así que no solamente quedaros con lo que se dice, sino también aportar aquellas cosas que veis que se pueden mejorar, porque esto es como un plan general. Al final tenemos 20, 25 años por delante en el que hacer, acogiéndonos a las subvenciones que se puedan y sobre todo con recursos propios que también habrá que poner encima de la mesa, habrá que hacer todas estas cosas que queremos hacer.
Enhorabuena a todos los clubes que estáis participando, deportistas, hoteles, empresarios, padres, madres y aficionados en definitiva, porque creo que todo el mundo al final queremos lo mismo. Yo creo que las explicaciones que nos va a dar Orlando van a ser suficientemente claras, pero así todo, si necesitarais más información o lo que sea, tenéis al servicio de deporte a vuestra disposición para cualquier pregunta, para cualquier cosa que queráis, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y Orlando, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Yo soy más de explicarme de pie, pero me han dicho desde los medios que mejor sentado y además se evita esos golpes. Bueno, pues lo haremos sentado. Bien, buenas tardes. Para mí, personalmente, es un placer estar aquí esta tarde con vosotros. Primero quisiera agradeceros el que paséis esta hora del viernes con tantas alternativas que hay para hacer otras cosas, pues estando aquí con nosotros y aguantando la exposición de ahora, que podemos hacer, según me preguntaba Manuela, versión larga, corta, mediana, lo podemos hacer en media hora, en 2 horas, como queráis. Quisiera agradecer sobre todo al Ayuntamiento de La Cristina y a la Mancomunidad de Islantilla el que haya contado con nosotros para hacer el desarrollo de este plan, y también felicitarlos porque, a pesar de que sea un plan de obligado cumplimiento según decreto de la Junta de Andalucía, pues resulta que no todos los ayuntamientos, en este caso mayores de 20.000 habitantes, porque los menores de 20.000 cuentan con la ayuda de Diputación, salvo en la provincia de Sevilla, que la Diputación no ha movido ficha. Pues no todos los ayuntamientos han dado este paso, y he de agradecer que tengáis esta vista de miras para hacer una génesis del plan, no solo, como comentaba ahora Genaro, a la hora de contar con más subvenciones, sino como una herramienta estratégica para saber cómo desarrollar vuestro parque de instalaciones deportivas. Así que desde aquí mi agradecimiento a la Mancomunidad de Islantilla y al Ayuntamiento de Isla Cristina. Y como decía, para mí es un placer porque con Uballeda ya ha hecho 16 planes locales de instalaciones deportivas repartidos por toda Andalucía, sobre todo por Málaga, Sevilla y Córdoba, y bueno, hacer un plan aquí en Huelva siempre es de agradecer. Vamos a explicar un poco lo que es el plan, la metodología que tiene y las conclusiones a las que hemos sacado. En el plan local lo que hacemos es, a partir de vuestro parque actual de instalaciones deportivas y contemplando también la proyección de población futura, es decir, el crecimiento de población que tiene el municipio, hacer un cálculo de cuáles son las instalaciones clasificadas en tipología de espacio deportivo que es necesario para que se adecue a las necesidades del municipio. Voy a empezar con un concepto que es necesario que tengamos claro. Diferenciar lo que son instalaciones deportivas y espacios deportivos. Los espacios deportivos donde realmente hacemos la actividad física, fijaros que no hablo solo de deporte, sino también de actividad física, es donde se hace la actividad física, es decir, los pabellones, las pistas de pádel, los campos de fútbol, las pistas de atletismo, y una instalación deportiva puede tener o albergar un solo espacio deportivo o varios espacios deportivos. Pero en definitiva es el espacio deportivo lo que nos marca el alcance de este plan, porque es donde realmente vamos a hacer el deporte o la actividad física. ¿Dime? Vale. Me gusta comenzar con esta diapositiva. No es de aquí de La Cristina, pero es una que uso muy habitualmente en las ponencias que doy sobre planes locales de instalaciones deportivas, entendiendo que, no debemos contemplar solo aquellos espacios convencionales, los habituales que conocemos como espacios deportivos, a la hora de contabilizar los espacios y las instalaciones deportivas. ¿Quién no ha jugado en un espacio como este? Siempre y cuando tenga la característica de habituabilidad, es decir, que habitualmente se haga actividad física en ese espacio, vamos a considerarlo como un espacio deportivo más. Y con esto también quiero haceros mención de otros espacios que no son meramente convencionales, como puede ser un parque biosaludable, o un sendero,
o un carril bici, que también se contempla como espacio para hacer actividad física. Traigo también muy a menudo esta noticia. Además, esta noticia en otras provincias la tengo que justificar, pero en este caso no tengo por qué justificarla porque es una noticia de esta provincia, de Huelva, donde lo que decía era pues un poco el déficit que ha habido de planificación en cuanto a construcción de instalaciones deportivas. Por eso, desde la Junta de Andalucía se han preocupado en hacer el plan director de instalación deportiva, en el cual luego se va desgranando en diferentes planes locales, que es el que nos ocupa hoy, de instalación deportiva. Es decir, que el crecimiento o la actualización de espacios e instalaciones deportivas no sea pues a capricho del gobierno de turno o por presiones de algún club deportivo donde realmente quizás no necesite ese espacio deportivo, y se me vienen a la cabeza muchos ejemplos, o que sea meramente improvisando, sino que realmente haya un estudio objetivo detrás donde contemple cuáles son las necesidades reales de inversión de ese municipio. Bueno, en este caso hemos realizado conjuntamente el plan local de instalaciones deportivas tanto de Isla Cristina como el de Lepe. Cuando digo conjuntamente no me refiero, quizás no es el calificativo más apropiado, lo hemos hecho simultáneamente. Es decir, Mancomunidad ha tenido a bien que sus dos municipios, tanto Isla Cristina como Lepe, tengan su plan local desarrollado, y lo que sí es cierto es que hay un núcleo de población, en este caso Isla Antilla, en donde se unen ambos municipios. Esto nos afecta en tanto y en cuanto hay espacios deportivos que están en Lepe que pueden dar cobertura a Isla Cristina. También hay espacios deportivos en Ayamonte, como es el pabellón, ayúdame Julio, María Auxiliadora, que da cierta cobertura también a Isla Cristina, y a su vez también Lepe recibe influencia de algunos espacios deportivos de Isla Cristina. No obstante, cada uno de los planes locales está calculado y medido para cada uno de sus municipios. Como decía, es determinante ver cuál es la población que tenemos y cómo está dispersada esa población y cuál es la densidad de población. Nosotros utilizamos una metodología de la cual nos sentimos muy orgullosos, en la cual no solo contamos los umbrales de referencia, que ahora profundizaremos en ello, que nos da la Junta, sino que también hacemos un análisis de cuál es el área de cobertura de cada tipología de espacio deportivo. Esto es, la Junta de Andalucía nos dice, en función del tipo de población que seáis, si es ciudad urbana, si es municipio costero, turístico, si es rural, hay una clasificación de diferentes tipos de municipios, cuáles son las necesidades, en principio, teóricas. Son unos umbrales de referencia. Tal es así que, bueno, son umbrales que tienen que, en principio, ser de apoyo o ser de consulta a toda Andalucía, cuán larga es, desde Ayamonte hasta Cueva de Almansora en Almería. Sí es cierto que luego, en función de las características, singularidades de cada municipio, hay que adaptar esos umbrales de referencia a las necesidades reales de cada municipio. Entonces, bueno, nosotros empezamos a contemplar cuáles son los núcleos poblacionales de Isla Cristina. No voy a contar nada nuevo que no sepáis vosotros. Lo más relevante es el núcleo propio de Isla Cristina, La Redondela con 1.552 habitantes, y luego pues hay dentro de esos núcleos varios diseminados. Isla Antilla, la parte que corresponde a Isla Cristina, con 497, y esta es la realidad de vuestra población. Al contrario que prácticamente todos los municipios de Andalucía, el vuestro va a tener un leve crecimiento. Lo más habitual que estamos encontrando, a no ser que sea una capital o núcleo urbano, es que vayan decreciendo. El vuestro va a tener un ligero crecimiento, aunque bueno, prácticamente es estable. Pero lo que sí ocurre, como prácticamente en toda Andalucía y en toda España, es que la pirámide poblacional va a envejecer. Vemos ahí como en 2018
la franja de población más grande, más poblada, era de los 35 a 44 años, los 30 años, pero como en toda población de Andalucía hay una baja natalidad, hay una mayor menor natalidad, pero mayor esperanza de vida, y eso va a hacer que se envejezca la población. Bueno, lo que hemos encontrado en Isla Cristina es esto: 26 instalaciones, 29 instalaciones, de las cuales 26 son públicas, y un total de 96 espacios deportivos. Como os decía, una instalación deportiva puede tener un solo espacio deportivo, o, como ocurre en muchas de vuestras instalaciones, muchos espacios deportivos dentro de una sola instalación deportiva. Y aquí nos encontramos ya con los umbrales de referencia. Esto es según la población actual, donde nos dice, os digo un poco la leyenda de la primera fila. Para las pistas polideportivas tenemos toda esa tipología de espacios deportivos: pistas polideportivas, pistas de tenis, de pádel, salas de pabellones, campos grandes, atletismo, piscina cubierta y piscinas al aire libre. Para las pistas polideportivas sería necesario tener una por cada 3.000 habitantes. De manera que, según la población actual, para Isla Cristina sería necesario 14 pistas polideportivas. Actualmente tenemos 62, con lo cual tenemos un superávit de pistas polideportivas. No es cuestión de destruirlas, por no tener un superávit, pero sí es cuestión de mantenerlas bien y hacer una buena gestión de ellas. Quiere decir esto que Isla Cristina aún podría crecer hasta los 143.000 habitantes y aún tendríamos pistas dentro de su umbral de referencia suficiente para esta población. Pues entonces nos empezamos a fijar y vemos que en pistas de tenis haría falta una, pistas de pádel haría falta 9, campos grandes 7 y pista de atletismo 1 y piscina al aire libre 7. ¿Me estaba yo extrañando? Me vais a disculpar, pero estos son los datos de Lucena, en Córdoba. Sí, a mí me está haciendo que esto lo revisamos esta semana. Fijaos un detalle. Esta, que es pues, para la tabla de población actual, y me vais a disculpar, os pido disculpas, esto ha sido un error. Son los de Lucena, en Córdoba, que lo estamos llevando también conjuntamente, y estos son los de Isla Cristina. Ahora sí, ¿no? Os encaja. Es que la gente de Padre me ha enviado. Sí, algunos estaban mirando y diciendo, a mí esto no... Las cosas del directo. Venga, lo replanteamos. Para pabellones, bueno, me voy a fijar más que en los superávit, vamos a fijarnos en los déficits, que sería lo necesario. Pistas de pádel 3, piscina al aire libre 3, campos de grandes hay un déficit de 0,38, no llega ni siquiera a la mitad, con lo cual no contemplamos como necesario una más, aunque ya luego os comento algunos matices. De manera que si vemos, aquí viene resumido las necesidades del 2010 a fecha de datos poblacionales del 2018 y del 2023. Como vuestra población apenas va a sufrir alteraciones, se mantiene muy estable, pues vemos como incluso los umbrales tampoco tienen diferencias significativas entre lo actual y lo futuro. En resumen, tenéis un buen parque deportivo, estáis muy bien surtido, prácticamente en todas las variables no tenéis déficit, sino un leve déficit en pistas de pádel y en piscinas al aire libre. Sí es verdad que desde esta consultora y desde la Asociación de Gestores del Deporte de Andalucía y desde otras entidades que trabajamos con este plan director de la Junta de Andalucía, no estamos muy de acuerdo con el cálculo de los umbrales. A nuestro parecer hay algunas distorsiones que van a afectar a esto. Lo estamos comentando antes. Un ejemplo es el de las pistas de atletismo.
Cuando hicieron estos umbrales, hicieron unos cálculos al cual nosotros en el periodo de exposición intentamos asesorarles a la Junta de Andalucía, donde, por ejemplo, ellos contemplaban, en función de las encuestas de hábitos deportivos, que mucha gente hacía atletismo. Con mucha gente hace atletismo es necesario muchas pistas de atletismo. Pero esa mucha gente que hace atletismo no la hace en pistas de atletismo, no hacen lanzamientos, no hacen saltos, no hacen carreras cortas. Lo que están haciendo son carreras de carreras populares, carreras campo a través, carreras largas, maratones, media maratones, de media distancia. Y claro, eso luego al final se ha extrapolado en hace falta muchas pistas de atletismo. Así con otros muchos umbrales no estamos del todo de acuerdo. Pero claro, estos son umbrales de referencia, entonces hay que adaptarlo a las circunstancias y necesidades reales de cada municipio. Y por esto que os comentaba ahora del periodo de exposición pública, no dije en la introducción, pero lo digo ahora, agradeceros que estéis hoy aquí, porque, como decía antes Genaro, esto es un proceso, un plan que va a tener hasta 3 aprobaciones en pleno. Después de la primera aprobación en pleno, hay 30 días de exposición pública, donde cada entidad, colectivo o persona física puede presentar sus alegaciones, sus disconformidades, pero antes de entrar en ese proceso de participación y de exposición pública, hemos querido hacer este encuentro con vosotros para que, antes de llevarlo a un proceso de aprobación, tenga el mayor de los consensos posibles. Entonces, ¿en qué consiste la reunión de hoy? Vamos a ver no solo la metodología y las conclusiones que se obtienen de este plan local, sino que es la oportunidad para escucharos a vosotros, porque nosotros, desde nuestro punto de vista, aunque hayamos hecho más de una decena de planes locales de instalaciones deportivas, aunque haya sido en consenso también con el Servicio Municipal de Deporte, pues hay algunos matices que se nos pueden escapar. Sí es verdad que lo que no podemos hacer, y lo tenemos muy claro cada vez que hacemos este tipo de presentación, que es nuestro modus operandi habitual, el no entrar en la intervención esta noche de que, como Paco Umbral, cada uno hable de su libro, porque entonces podríamos estar aquí hasta las 2, hasta las 3 de la noche. La idea hoy es que vaya a las conclusiones. Este plan tiene una longitud bastante extensa, de unas 300 páginas, pero también hemos desarrollado un resumen ejecutivo mucho más manejable, unas 60 páginas, donde prácticamente lo que se expone es lo que estamos viendo en esta diapositiva, para que en el transcurso de un periodo razonable, que será de 3 de enero, hasta 3 de enero, pues podáis presentar todas aquellas con sus sugerencias, cuestiones que queráis que se aborde desde este plan local. Bueno, pues esta es la tabla de resumen y vamos a profundizar un poco en la metodología. Aquí lo que hemos hecho es crear diferentes mapas de tipología de espacios deportivos en función de la relación, no sé si se ve el cursor, no, de la relación de espacios deportivos que tenéis ahí. Tenemos pabellones, salas, pistas de tenis, pistas de pádel, etcétera. Pues aquí vemos lo siguiente. La línea blanca gruesa determina cuál es vuestro límite territorial municipal. Dentro de ese mapa tenemos una malla de densidad de población, que son los pequeños cuadraditos. Esos cuadraditos indican dónde vive gente. Y además tenemos la leyenda abajo, que no seréis capaces de leerla desde ahí, pero lo voy diciendo. Cuanto más celeste, azul clarito sea la malla, pues menos densidad tiene, y cuanto más rojo, más densidad de población hay. De manera que podemos determinar cuál es el alcance de cada uno de los espacios deportivos y realmente si está llegando a la población o no. Nos ocurría, por ejemplo, en el Alaurín de la Torre, en Málaga. Allí, en cuanto a umbrales de referencia de pistas de pádel, iba bastante bien, había superávit, pero resulta que no era accesible a toda la población, porque las 11 pistas de pádel estaban todas concentradas en un único núcleo poblacional. Entonces, había
gente dentro de ese municipio que no alcanzaba a llegar. No alcanzaba a llegar por lo siguiente. Hemos determinado que cada uno de los espacios deportivos tiene un área de influencia diferente. Me explico. Si es, por ejemplo, yo que tengo dos hijas, tengo que llevarlas a la piscina, a natación, yo recorro 15 minutos si hace falta, incluso 20. Si es para echar una partida de baloncesto con dos amigos, seguramente no recorra 15 minutos. De manera que cada una de las tipologías de espacio deportivo tiene un área de cobertura diferente. La pista de atletismo, por ejemplo, que es un espacio muy singular y da cabida a todo el atletismo del municipio, tiene un área de cobertura mayor. Las pistas polideportivas o las pistas de pádel tienen un alcance bastante menor. A partir de ahí lo que hemos hecho es, por cada uno de los espacios deportivos de cada una de las instalaciones deportivas, hemos creado un mapa de cobertura para saber cuál es la población que disfruta o puede disfrutar o tiene al alcance ese espacio deportivo. Si os fijáis, los mapas que hemos hecho, el área de cobertura no es circular, no es simplemente 2 kilómetros y señalo con un círculo cuál es el alcance, sino que contamos con un experto en sistema de información geográfica que determina el alcance en función de cuál es el tipo de vía, si es una vía urbana, si es una vía rural, si es una vía de ciudad, cuáles son los accidentes geográficos, si por ahí pasa una línea de tren, si hay un accidente geográfico que nos impide pasar. Es muy clarificador y bastante curioso el caso que hicimos en Puente Genil. Puente Genil está dividido por el río y hay población que a tiro de piedra, a vuelo de pájaro, están a 100 metros, pero realmente para llegar a esa instalación deportiva tienen que recorrer más de 1 kilómetro porque tienen que subir hasta donde está el puente, cruzar el puente y volver a bajar. Entonces, hemos utilizado esa metodología para saber realmente cuál es el alcance. De cada espacio deportivo, de cada instalación deportiva, también sabemos cuánta gente, sabiendo dónde vive la gente, cuántas personas podrían disfrutar de ese espacio deportivo, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos son mayores de 65 años, cuántos son menores. Y aquí lo que hemos hecho en estos mapas es refundir la cobertura de todos los espacios deportivos que sean pabellón. De manera que se señalan aquí, alcanzo a ver 3 pabellones. En la zona azul sería aquel área donde la gente puede llegar al pabellón caminando, y en amarillo el área que puede llegar en vehículo. Entonces y a partir de aquí hacemos el análisis bivariable que os comentaba que utilizamos nosotros. Es decir, no solo ver cuál es el umbral de referencia, si hay un superávit o un déficit, sino si realmente llega a toda la población. Este es el mapa, digamos, conjunto de los pabellones. Este es el de las salas, pistas de tenis, de pádel, que en la antilla de pádel vais sobrado, pistas polideportivas, pistas de atletismo, si os fijáis el área de cobertura que tiene la pista de atletismo, piscina cubierta, campos, y aquí pues un detalle de lo que son por un lado las pistas municipales, las escolares, las privadas, y una cosa muy característica en este municipio y en el DLP, nos pasa también en Mijas y en Torremolinos, las instalaciones deportivas que están en complejos residenciales o turísticos. A partir de aquí vamos a empezar a ver diferentes propuestas de intervención. Cuando hablamos de propuestas de intervención hay una categoría o una clasificación de propuestas que se pueden realizar. Intervenciones que pueden afectar a todo el parque deportivo, de instalaciones deportivas. Hay intervenciones que se pueden realizar para mejorar, acondicionar, actualizar o arreglar un espacio deportivo. Y luego está el tener que construir o bien un nuevo espacio deportivo en una instalación deportiva ya existente, o directamente una nueva instalación deportiva donde antes no había nada. Para eso pues tenemos que tener muy en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana actual que tenéis y que se adecúe las nuevas construcciones con las parcelas disponibles. Entonces, bueno, en propuestas de intervención que afectan a todas las instalaciones,
Hemos tenido a bien tener primero un programa de compliance. Esto es un término nuevo, tan nuevo que no hay un término en castellano. A uno dice compliance, otros compliance, como cada uno lo pueda pronunciar. No sé si os sonará, sobre todo aquellos que os dedicáis a gerencias o a gestionar. El compliance no es más que un programa de cumplimiento donde de una manera metódica se asegure que se cumpla todas las normativas que afecten a la gestión de las instalaciones deportivas, lo cual es muy complejo porque la cantidad de normativa que nos afecta es bastante grande, de manera que se trabaja mucho en política y en cultura de cumplimiento, cosa que a los españoles nos falta mucho y los ingleses lo tienen bastante más desarrollado, que en vez de evitar el cumplimiento, coger el camino fácil, realmente vamos a cumplir porque lo que no queremos es hacer uso del seguro. No se trata de tener un seguro de riesgo, un seguro de accidente, un seguro de lo que sea, sino vamos a intentar poner todos los pasos previos antes posible para evitar tener un accidente, una disconformidad, un incumplimiento, que haya cualquier problema en las instalaciones deportivas. Por otro lado, planificación de la seguridad en instalaciones deportivas y no hay que confundirse con el plan de seguridad de cada instalación abierta al público. Esto es una planificación de una manera un poco más global, que viene muy ligado a lo anterior, a compliance, para evitar cualquier tipo de accidente en instalaciones deportivas. Respecto a propuestas en instalaciones ya existentes de remodelación, de mejora o de adecuación, tenemos las siguientes: cambio de iluminación en el gimnasio Reina María Cristina, porque es un gimnasio que prácticamente no disfruta de luz solar, se consume mucha luz allí, porque sea de día, sea de tarde, sea en invierno o en verano, siempre hay que tener la iluminación encendida. Tenemos un buenísimo pabellón en el IES Galeón, que además tiene la característica muy adecuada para ser usada por la tarde, porque tiene posibilidad de tener un acceso independiente de lo que es el centro educativo. Pues ponemos como propuesta solicitar a la Junta el uso en horario de tarde de este pabellón. Esta pista es la pista polideportiva del complejo polideportivo municipal, que requeriría una nueva intervención en cuanto a su pavimento. El Batel, tenéis una magnífica oportunidad de convertirla en una gran instalación, en una muy buena instalación, pues a través del cambio del pavimento e instalación de cortinas de separación para poder realizar diferentes actividades simultáneamente. Remodelación de vestuarios en el campo Emilio de los Santos. En cuanto a la redondela, en la redondela hay diversas actuaciones en lo que se refiere a remodelación de instalaciones existentes. La pista polideportiva, instalarle césped artificial, sobre todo teniendo en cuenta el déficit que había de campos, para convertirla no en un campo grande, pero sí un campo que entre en esa categoría. En el Batel, remodelación de aseos para convertirlos en vestuarios, dado que pensamos de ella en su futuro que sea una gran instalación deportiva. Una cosa que sí os hace falta en el complejo municipal son salas. Tuvisteis la aventura de convertir una pista de pádel en una sala, lo vimos una muy buena solución. Tenéis otras 3 pistas de pádel más y nuestra propuesta sigue siendo utilizar al menos una de las pistas de pádel, reconvertirla en sala. Y respecto a nuevos espacios deportivos, lo que hemos hablado ahora son actuaciones en espacios ya existentes, y para ver si hace falta construir o no nuevos espacios deportivos, hacemos este análisis bivariable donde combinamos los umbrales de referencia que nos da la Junta de Andalucía, adecuándolo a nuestras circunstancias, y cuál es el alcance del área de cobertura de esa tipología de espacio deportivo. Lo cual en este municipio tampoco es muy complejo. No es un municipio de territorio muy grande, como puede pasar por ejemplo en Baza o en Lorca,
que tiene unos territorios inmensos. No tenéis grandes núcleos de población, como pasa, por ejemplo, en Priego de Córdoba, que tienen hasta 17 núcleos de población, cada uno con su colegio, con su población establecida, sino tenéis un municipio más bien recogido. En cuanto a pabellones, no tenemos déficit. Vemos en el área de cobertura que prácticamente da cobertura a todo el municipio. Sí es cierto que en la parte de Islantilla no hay uno que digas tú que pueda llegar caminando, pero vamos, tampoco son grandes distancias. Salas polivalentes vais bastante bien, vais sobrados de salas polivalentes. Pista de tenis ocurre lo mismo, tenéis más que suficiente. En pistas de pádel tenemos un pequeño déficit de 3 pistas de pádel, y sobre esto tendríamos que profundizar y matizar. Teníamos contemplado unas pistas de pádel, pero que hemos considerado mejor otras intervenciones. Ahora matizamos, y en cualquier caso, como lo que estamos haciendo ahora es recoger información para daros pie a vosotros, si lo consideráis, pues me introducís esa observación donde consideréis que realmente sea necesario. Sí es verdad que tanto en La Cristina como en Lepe, nos pasa también en Mijas y en Torremolinos, a la hora de contar los espacios deportivos contamos aquellos que sean de libre acceso. Es decir, que yo pueda esta tarde, bueno, ya a estas horas, mañana, me reúno con 3 amigos y alquilamos una pista de pádel y la tenemos accesible para nosotros. Hay multitud de pistas de pádel en vuestro municipio que no son de libre acceso, pero que están dando cobertura a la población. Las que no son de libre acceso son aquellas que pertenecen al sector turístico, que no son de libre acceso para nosotros, pero hay otras muchas de libre acceso, que no son de libre acceso, pero que son de núcleos residenciales que sí están dando cobertura. Entonces, bueno, habría que tener en cuenta un poco eso y la cantidad de puntos que vemos ahí en el municipio. Pistas polideportivas, sin problema. Pista de atletismo, tenéis un superávit incluso de esa pista, porque nos marca la Junta una pista de atletismo por cada 25.000 habitantes. Aquí estamos en 21.165 y para el año 2023 se esperan 21.897 habitantes, con lo cual vamos bien. En piscina al aire libre es otro de los sitios de los umbrales donde encontramos que no era del todo ajustado a la realidad desde nuestro punto de vista técnico. Y aquí tenemos un déficit de 3 piscinas al aire libre. Contemplamos también que hay mucha población dentro de este término municipal que disfruta de su propia piscina al aire libre, en núcleos residenciales. Y en piscinas cubiertas nos marca uno por cada 50.000 habitantes. Pues tenéis ya una piscina cubierta. Lo que se trata ahora es de gestionarla lo mejor posible para que dé cobertura al mayor número de población posible al menor coste posible. Y ahí entraña la gran dificultad en el coste de las piscinas cubiertas. Y en Campo Grande tenemos un pequeño déficit, pero queremos hacer la intervención de la redondela, donde lo convertiremos en campo, y con eso tendríamos, recalculamos los umbrales, nos daría un índice positivo. Nueva intervención, pues en la redondela proponemos esto. Tiene una pista de pádel, tiene una pista de tenis, una polideportiva que es la que planteamos hacerla con césped artificial, y una pequeña sala de musculación. Echamos en falta otra sala para completarla y se quede ya como una instalación totalmente completa, con una sala para actividad dirigida y unos vestuarios que acompañen a toda la instalación deportiva. Aquí planteamos para el parque, ¿cómo se llama el parque? No me acuerdo ahora. El Parque Central. Tenéis ahí una gran oportunidad, pues tenéis un gran parque en medio del núcleo urbano, donde habría que pensar y desarrollar cuál sería la intervención a realizar ahí. Sabemos que en el mercado hay muchas empresas que se dedican a dar propuestas y soluciones urbanísticas. Además conocemos de algunas que dan muy buenos resultados.
Y bueno, no sé si ahí contempláis imágenes que estas imágenes tan bonitas y atractivas son del norte de Europa. Y bueno, aquí lo que habría que hacer es, más que a día de hoy plantear hacer aquí una pista de pádel, hacer una zona de skate que ya existe, hacer un propio proyecto específico de ese parque central para darle todos los espacios deportivos y toda la planificación que se merece. En el Batel, pues la propuesta es nuevo pavimento, como contemplábamos antes, las tres pistas, dos cortinas que separen tres espacios deportivos para uso simultáneo, y en la zona alta del Batel, el vuelo que está más por encima de los aseos, que en un futuro podrían ser vestuarios, una zona de entrenamiento polivalente que puede dar cobertura a muchos deportes que no precisen del típico 40 por 20 metros de espacio, que no necesiten una gran altura, pero que puedan tener ahí su lugar. Hablando de muchos deportes que se pueden albergar en esa zona. De manera que podríamos convertir el Batel, cambiando el pavimento, que los que lo conozcáis, los que lo conocéis sabéis que el pavimento actualmente, que está preparado para un tema de feria, con sus enchufes cada ciertos metros, no es el más adecuado, pues reconvertirlo en una gran y buena instalación deportiva. Esta es la conclusión final. Este es el resumen de intervenciones. Resultaría un total de 719.044 céntimos, 719.000 euros, y hemos temporalizado o priorizado algunas actuaciones sobre otras, de manera que a corto plazo sería el 16% de este coste total, con 118.000 euros, a medio plazo casi el 40%, con 283.600 euros, y a largo plazo, cuando esté la economía mejor, el otro 44%. A partir de aquí, yo creo que está la última, ¿verdad? Sí. Pues nada, comentaros eso. Estas es las conclusiones que, con un estudio objetivo, se han determinado como necesarias para vuestro parque de instalaciones, que a priori se ve que estáis muy bien surtido, y donde habría que ver ya algunos matices más concretos, algún detalle de actuaciones sobre las que las instalaciones deportivas ya existentes, los espacios ya existentes. Lo bueno de esto es que estamos mirando de cara al futuro. Esto va a ser una herramienta estratégica. Contamos con el consenso del Servicio Municipal de Deporte, pero queremos contar también con vuestra participación activa. Entonces, antes de pasarlo a pleno, antes de tener esos 30 días de exposición pública, donde también os podríais pronunciar, pues tenemos esta oportunidad para que conozcáis el plan de primera mano. Me tenéis aquí para hacer todas las preguntas y cuestiones que deseéis, y en el plazo que hemos estimado hasta el 3 de enero, pues no alargarlo mucho más, que creemos que es suficientemente largo para meter cualquier sugerencia, inquietud que tengáis, podáis mostrarla. No me gustaría irme si a alguno de vosotros tuvierais alguna duda, alguna pequeña cuestión, sugerencia. Insisto que no es hoy el momento de entrar cada uno a hablar de lo suyo y de debatir si es necesario o no es necesario, porque para eso hemos contemplado el cauce más correcto, que sería a través de registro de entrada, donde os aseguro, porque así lo hemos hecho también en Puente Genil, se valora y se analiza cada una de las propuestas que llegan, viendo si es viable o no. Os pongo, por ejemplo, que en Alcalá de Guadaira había quien proponía un campo de, ¿cómo lo llamamos? Un aeródromo. Pues bueno, vamos a estudiar detenidamente eso del aeródromo, o donde hace falta a lo mejor un espacio deportivo donde ya hay con suficiente holgura hay un superávit. Pero no obstante, cada núcleo poblacional, cada club deportivo, y aquí estáis sobre todo los clubes deportivos, pero hay que tener en cuenta que es un
un plan que da cobertura no solo al deporte, sino a la actividad física, entendiendo el concepto tan amplio es. Pues todo se estudia, todo se analiza, y aquellas que sean relevantes, que se nos pueden haber escapado a nosotros, que vemos interesantes, como nos ha pasado por ejemplo en Baena, que han entrado muchas cosas muy interesantes que no habíamos contemplado, pues se tienen en cuenta y se introduce en el plan. Respecto a la metodología o a las conclusiones o al proceso que se abre ahora de participación abierta, me gustaría responder a todas aquellas cuestiones que deseéis. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando hace referencia a que este proyecto va a ser vinculante para pedir subvenciones a nivel de ayuntamiento, me imagino, Sí. se supone que es que cuando pedamos una subvención, si está metido en el plan estratégico, va a ser más favorable que te den la subvención porque está visto en este proyecto. Sí, así es. Con lo cual, todo lo que no esté en ese proyecto, a la hora de pedir dinero a la Junta de Andalucía o a cualquier estamento con una subvención, va a tener menos oportunidades. Por ejemplo, no quiero personalizarlo, pero sí, Desde ya te digo que sí, que realmente... si tú quiero cambiar el pavimento, que ahí veis el pavimento del polideportivo de la pista del fútbol sala, ¿no? Que es polideportivo esto. Sí. Vale. Si a largo plazo la pista de atletismo hay que arreglarla y se hace a través de subvenciones y no está en ese plan, que nos dé la subvención para arreglar eso va a ser mucho más complicado. Si es desde la Junta de Andalucía va a ser un poco más complicado. Vale. La Junta de Andalucía lo que establece es lo siguiente. Ellos otorgan subvenciones tanto de adecuación de espacios deportivos como de construcción de nuevas instalaciones deportivas, y desde la aprobación del plan director que se realizó en octubre del 2018 tienen los ayuntamientos un plazo de 3 años para realizar este tipo de planes locales. A partir de ahí las subvenciones que se están dando van a ser solo para adecuación o reparación de espacios deportivos, donde el hecho que tenga el plan local no va a ser motivo excluyente, pero sí va a puntuar un poco más. De hecho, a vosotros creo que alguna subvención os ha puntuado, así como en Puente Genil y en otros ayuntamientos donde hemos intervenido. Una vez finalice ese plazo de 3 años, que será para el 2021, las subvenciones ya van a empezar a ser de construcción de nuevos espacios deportivos y de nuevas instalaciones, a la par que también subvenciones de adecuación, y donde el hecho de tener este plan local ya sí va a ser motivo excluyente o no para que te otorguen la subvención. Es decir, todas aquellas subvenciones solicitadas por un municipio donde no tenga realizado este plan, se va a considerar que es una subvención que carece de justificación teórica y no se concede. Con lo cual tienes una segunda pregunta. Segunda pregunta. Bien, me alegra. Supongo que esto, como has dicho, está visto desde el punto de vista de umbrales dependiendo del número de habitantes. Correcto. Y ahí es cuando nosotros, supongo, somos los que tenemos que marcar la idiosincrasia del pueblo. Por ejemplo, 3 piscinas, el dinero que se me pide en 3 piscinas, habría que ver el número de personas que hacen natación en verano y el número de personas que utilizan la pista de atletismo. A la hora de valorar qué se puede poner en ese proyecto, más que nada, porque si en ese proyecto, un deporte que aquí creo yo que hay muchos, pero es uno que está bastante bien, que hay gente, no se va a tener en cuenta absolutamente, bueno, entre comillas, a la hora de pedir subvenciones porque no está en ese proyecto. Entonces me imagino que la importancia de que estemos aquí es que la idiosincrasia de los deportes que se realizan en Villa Cristina, te lo digamos a ti, o lo expongamos hasta el día 3. Así es, lo has cogido perfectamente. De hecho, por ejemplo, lo intuía. Ha pasado, por ejemplo, en Puente Genil, donde... En Puente Genil, no, perdón, eso fue Montilla. En Montilla, Córdoba, resultaba que en cuanto a pabellones iban bien surtidos, pero la idiosincrasia de Montilla es que mucha gente hacía... Sabéis que cada pueblo tiene su deporte. En Moguer, en balonmano. En el pueblo de mi madre, en Canarias, también era en balonmano. En donde vivo ahora es baloncesto. Entonces, pues allí, a pesar de que de pabellones iban sobrados, se justificó que hacía falta un nuevo pabellón. Y también, esto fue en Puente Genil, de pistas de pádel. Había déficit, pero estuvimos analizando cuáles fueron las reservas de pistas de pádel del último año y resulta que se reservaba a razón de 3
3 reservas por semana el total de las 4 pistas que vienen allí. De manera que si allí no hay hábito no hay uso de pádel, pues entonces se justificó que aún habiendo déficit no se iba a nivelar ese déficit. Bueno, que yo no lo digo por mí personalmente, sino por la importancia que tiene el que ahora, hasta que se haga, que es definitivo que vaya a pleno, se tengan en cuenta ese tipo de cosas, ¿vale? Porque a lo mejor el fútbol sala se puede hacer en los colegios, en los institutos, y no es tan importante acabar el pavimento del fútbol sala, que a lo mejor es otras instalaciones, o mejorar las del fútbol que se juega, el fútbol de césped y eso, que dependiendo de cada sitio, yo creo que ahora deberíamos de trabajar y tomárnoslo en serio, porque esto va a ser muy vinculante, porque sin subvenciones no hacemos nada, ni los clubes, ni la... Yo, bueno, en mi opinión. Sí. Entonces, por eso mismo yo quería saber, que lo dejéis claro, cómo podemos influir en que cambien ciertas cosas de eso. Muy sencillo. A través de, imagino que tendréis sede electrónica, pues, y si no presencialmente, un escrito expresando cuál es la necesidad o las inquietudes que tenéis que no aparecen como déficit en este plan, justificándolo para que nos dé pie a hacer un análisis más profundo sobre esa solicitud que se lleva a cabo hasta el 3 de enero y, como digo, sobre todo lo que llega se analiza y se desarrolla, se analiza en profundidad si es realmente necesario o no. ¿Genaro? Yo entiendo que esto es una herramienta, primero, que nos marque a la Junta, sobre todo por el tema de la subvención. La subvención es el arma que tienen ellos para que se haga. Que cada vez son más burocracia para poder acceder a subvenciones que todo el mundo quiere. Yo entiendo que sé que este plan está hecho con el plan del 87, que es El plan general de ordenación urbana, porque el PGO. tenemos que basar en lo que tenemos aprobado para aprobar un documento que nos exige aprobarlo en un determinado tiempo. El futuro de lo que va a ser el municipio a nivel turístico, a nivel deportivo, evidentemente será distinto, es muy distinto. El futuro cercano es el que estamos marcando, que es el que además nos obliga la Junta de Andalucía, porque anteriormente, os acordaréis, los que estáis en temas deportivos, lo que se hacía era un plan local de instalaciones deportivas. Ficha rellena, saber lo que tenemos en cada municipio, la Junta revisaba y ya está. Y dentro de 4 años pasaba otro señor que venía y veía si nos habíamos gastado el dinero, si estaban manteniendo las instalaciones. Pero ahora no. Me permite es que quizás por eso mismo el plan director de la Junta de Andalucía, que es sobre el que se basa y se desarrollan los planes locales, determina que cada 3 años tiene una revisión obligatoria. Entonces, la realidad actual no tiene por qué ser coincidente con lo que hemos planteado hoy. ¿Pero por qué digo eso? Porque además de lo que marque la Junta, nosotros tenemos que tender a buscar las subvenciones, que es una herramienta fundamental para esta situación. Pero además de lo que marque la Junta, nosotros como municipio, por coacción, evidentemente con la visión del deporte de Isla Cristina, yo creo que todo el mundo tiene claro qué es lo que nos hace falta, en qué tenemos que reparar más. Estamos hablando de la pista de atletismo, evidentemente. Si viene una subvención para el arreglo del mantenimiento de instalaciones, pues evidentemente iremos a una instalación más prioritaria que otra. Eso lo marcamos nosotros, ayuntamiento. Otra cosa es que la Junta saque en proporción a lo que quiera, porque hasta ahora mismo lo único que está sacando son temas de campo de fútbol, de cambio de... Pero va a llegar el momento en que no va a ser un problema de construcción de nuevas instalaciones. Yo creo que es más importante ahora mismo mantener lo que hay y mantenerlo y adecuarlo a las nuevas tecnologías, sí, a este tipo de historias, y evidentemente serán los ayuntamientos los que apuesten por una cosa o por otra, con subvención o sin subvención. Evidentemente cada municipio tiene su idiosincrasia. Aquí no hemos hablado de tiro con arco, no hemos hablado de petanca, no hemos hablado de yoga en la playa, no hemos hablado de 1000 cosas, esas cosas que seguramente, como no aparecen, porque o si aparecen en los espacios que se pueden hacer, quizás el ayuntamiento a lo mejor decide políticamente o evidentemente con el consenso y viendo la realidad de un municipio, invertir más en una cosa que en otra, que la Junta no saca subvenciones para construcción, y si saca no vamos a hacer, porque no podemos aportar el 50%, pero si sacan para el tema de mantenimiento o cambio de superficie, como ha sacado últimamente, pues evidentemente haremos los esfuerzos por hacerlo.
sea pista, sea pádel o sea lo que sea. Aquí hemos mezclado mucho porque tenemos muchísimas pistas de pádel, sí, pero accesibles realmente tenemos las 4 nuestras. Y bueno, tal, 1, 2, 3, 4, 7, pero son las nuestras. Después es complicado acceder. La población que se estudia es la de Isla Cristina, 21.000 y pico de habitantes, pero realmente la población en verano, 6 meses del año o 5 meses del año se va a 50.000 habitantes, ¿vale? Entonces, yo entiendo que el trabajo fundamental de este proyecto, porque además era obvio que había que hacerlo y además se apostó por eso, precisamente era por no ser, de hecho cuando se ha cogido el campo de la Junta, teníamos adelantado, la Junta tenía fallos en su idea y por eso pudimos entrar. Porque si la idea de la Junta hubiera estado aprobado y el nuestro no hubiéramos accedido a esa subvención. Por eso la importancia de aprobar esto. Mejoras, evidentemente, yo creo que hay muchas cosas que se pueden aportar, pero los datos reales, con un plan finalizado, que es el del 87, y con los espacios que tenemos, poco va a variar. Que algunos queramos empezar por las nuestras y no por las otras, evidentemente. Pero eso no solamente lo va a marcar el FIDEA, que ya nos da la opción de empezar por una o por otra, sino lo va a marcar también la idiosincrasia nuestra, o sea, lo que nosotros veamos que se puede hacer. Imaginaros que sale la Junta de Andalucía con 100.000 euros de inversión. Pero evidentemente la pista del club no lo puede hacer, porque si tenemos que poner el 70%, pero si llega una subvención, como me la llegó del fútbol, que fueron 200 y pico mil euros, o se metió, se hizo, se está luchando. Digo, que no es, que yo no veo en esto, yo veo una oportunidad, porque además estamos obligados a hacerlo, y veo además que no es lo definitivo. Me refiero, para no asustarnos ninguno, son instalaciones que nosotros después decidiremos. Es que es vinculante con la subvención, pues te acojona. Ya, bueno, pero es que esto es lo que marcan las administraciones de las cuales dependen los dineros. Eso no significa en modo alguno en que el ayuntamiento decida, o si hay posibilidades o no, a empezar por otro lado, evidentemente, porque son las cosas de nosotros. decisiones propias vuestras. Tú hablabas del tema del Parque Central, y el Parque Central no es solamente una necesidad, o sea, no es una obligación y una necesidad. Porque en Pulmón Verde habla de que tenemos pistas de skate, sí, pero ¿se utiliza? ¿No se utiliza? Yo cada vez que he estado por allí no... No, pues yo digo que no solamente depende de las cosas que hay, sino que yo creo que es más importante a lo mejor preparar, regenerar, sin duda, adaptar, ir a lo... Más con vuestros índices, donde tenéis un buen parque deportivo. Lo que el reto ahora es mantenerlo bien, porque la época de las grandes inversiones fue en 2007, 2008, fue dentro de la crisis, 2005, todo lo que es principio de la década del 2000, fue la época de las grandes inversiones de nuevas construcciones. Después de 2008 entramos en recesión, en crisis, y lo que toca ahora, y además vosotros tenéis la suerte de que tenéis un buen parque casi sin déficit, mantenerlo, actualizarlo, modernizarlo y hacerlo lo más, respecto a costes, lo más óptimo posible. Hay una cosa que habéis comentado también muy interesante, de lo cual tampoco nosotros estamos muy de acuerdo con el plan director de la Junta, que aquí se contemplan los espacios convencionales y no se tienen en cuenta los carriles bici, o como decíamos antes, la petanca, o el parque biosaludable que es repartido por casi todos los municipios. Pues son detalles a tener en cuenta. Muchas veces este tipo de documentos puede dar lugar a dudas o errores. Yo creo que tenemos que tener una visión clara de lo que es este plan. Hay una visión obligada y una visión estratégica. De hacer también un estudio de la realidad. Porque cuando hablabas de que necesitamos 3 piscinas descubiertas, pues yo te diría que no es que necesitamos 3, que necesitamos cerrar algunas más. Entonces, la Junta puede decir una cosa con sus umbrales con los estándares que tiene, pero evidentemente en la piscina eso no funciona. Claro. Entonces, bueno, tendremos que irnos después a lo que realmente tenemos que ir. No te obliga, pero bueno, pero está bien. Es el objetivo.
Yo, el hecho de que no esté pintado la petanca o no esté reconocido el tiro con arco, o no esté reconocido el BTT o no esté reconocido el carril bici, no significa en modo alguno que porque no esté ahí ni exista ni se vaya a intervenir por eso. Exacto. De hecho, una de las aportaciones que solemos hacer en casi todo, siempre que podemos, en los planes locales, es la construcción de un carril bici que vaya uniendo las zonas escolares con las zonas deportivas. Pero es que aquí nos hemos encontrado que el carril bici ya lo tenéis. Entonces, quiero decir con esto, no nos ceñimos solamente a esos espacios deportivos a la hora de hacer las propuestas. Hay otras veces donde hemos propuesto, como en Coín, hacer más parques biosaludables o más pistas de petanca. O poner en valor las que tenéis. O en valor las que tenéis. O dispersarla para que no estén todas en un mismo núcleo urbano. Nos pasó en el Orín de la Torre. Respecto a pistas de petanca, estaban todas en un solo núcleo y empezamos a analizar por secciones censales dónde vivía la gente mayor y la gente mayor vivía en sitios donde no había ni pistas de petanca, que luego hemos descubierto que no es un uso solo habitual de personas mayores, porque muchos jóvenes en Andalucía están haciendo actualmente petanca. Y lo mismo con los parques biosaludables. Y de ahí salieron nuestras propuestas. Sí. Bueno, viendo que esto no es Puente Genil ni otro pueblo ni nada, yo creo, esto que es de los 87, los estudios, cuando dice los 87, que es 1987. Cuando hablamos de 1987 se refiere a vuestro Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, que lo tenéis paralizado, si no me equivoco, igual que el de Marbella, y está en periodo, vosotros me diréis mejor, de bloqueo, de actualización, porque tenemos que contar con ese plan general que es el que actualmente tenéis en vigor. El Plan General de Ordenación Urbana. Esto Señor alcalde, creo que a lo mejor deberíamos de mirar bien en concreto qué es lo que hay, qué es lo que hay que mejorar antes de una nueva construcción, antes de 3 piscinas. Por supuesto. Y enfocar más y actualizar más estos datos y las propuestas que se está llevando. Se está hablando de 30 días para estudiarlo y se está diciendo también que tiene que haber respuesta el 3 de enero. No creo que haya 30 días, estamos en vacaciones. No, si es que vamos a ver. Lo de los 30 días de exposición pública, que está determinado por el decreto donde se aprueba el plan director, es posterior a la primera aprobación en pleno. Esto es un plan que tiene 3 aprobaciones en pleno. Nosotros, por mayor transparencia y mayor participación, nos estamos adelantando a realizar este evento, porque antes incluso de la primera aprobación en pleno ya os tenemos aquí citado y ya estáis conociendo de primera mano este documento, y este documento va a estar colgado en internet, de manera que lo podáis descargar, analizar en profundidad y realizar todas aquellas aportaciones que queráis. Después de la aprobación, donde también se discutirá en pleno, donde estarán los concejales de la oposición, lo cual a mí es muy grato ver también concejales de la oposición y discutirán sobre si se aprueba o no después de esa primera aprobación en pleno. Es donde están los 30 días de exposición pública y donde por segunda vez tenéis una segunda oportunidad para exponer todas vuestras inquietudes, observaciones o necesidades. ¿En este plan no está contemplado una pista de pádel cubierta? No lo hemos contemplado. Yo creo que es más necesario una pista de pádel cubierta antes que 3 al aire libre con respecto a lo que tenemos ahora mismo. Y seguramente estoy muy de acuerdo contigo. Pero no te olvides de ponerlo, por favor. No siempre a los dibujos que habéis visto. Me refiero, cuando habéis visto el hotel con 3 pistas polideportivas, eso es una aportación que hace, pero no es la opción definitiva. Porque estamos hablando de lo mismo. Que va a estar ya puesto en la sección de deporte que tiene puesto el PDFS, si el que lo quiera que lo reciba en la página web. La página web que se pueda descargar, o sea, la página web del ayuntamiento. Sí, y la parte de deporte también ya está. No hay dificultad, no página, no sé. Vale, de todas formas, lo que estábamos hablando, y lo que ha comentado antes Orlando también, este es un tema que lo que hemos querido hacer es exponerlo. Como bien ha dicho, no es el definitivo. O sea, aquí lo que hemos querido hacer es tener transparencia, que vosotros lo veáis y que vuestras sugerencias nos las hagáis llegar.
por ejemplo, antes es que se ha cambiado parte de la presentación que yo vi hace unos días y, por ejemplo, había pistas que quizás a lo mejor de pádel iban cubiertas. Lo que pasa es que, bueno, hemos estado analizando otras posibles sugerencias, ¿no? Es decir, hasta el día 3 de enero vais a tener para hacernos llegar vuestras sugerencias, ¿vale? No significa que ya después se vaya a cerrar. ¿Okay? Si tú, Paco, por ejemplo, nos hace una sugerencia sobre pistas de pádel, pues vamos a hacerle el estudio, ¿vale? ¿Cómo podéis hacerlo? Vamos a colgar lo que es este PDF, va a estar colgado en la web del ayuntamiento. En el Servicio Municipal de Deporte vamos a tenerlo también. Lo que es un dossier, el dossier que ha comentado antes Orlando, que contiene 66 páginas, ¿vale? Que queráis echar un vistazo, ahí está, ¿vale? Lo miráis y abierto a cualquier cosa que nos haga llegar. Ya después, ¿será viable o no será viable? ¿Le daremos prioridad a una cosa o prioridad a otra? Si estamos hablando de este plan, es lo que ha comentado, por ejemplo, el señor alcalde. Ahora mismo tenemos un déficit, por ejemplo, a nivel de focos bestial en los dos campos de fútbol, ¿no? Y un tema de mantenimiento y un tema de necesidad. No solamente el campo de fútbol, pero al mismo tiempo es campo de atletismo, o sea, es pista de atletismo. ¿Vale? O sea que ya después, pues dentro de lo que es el ayuntamiento, lo que es el equipo de gobierno y la corporación, pues bueno, veremos dónde poder emplear eso. Sí que es necesario eso, hacernos llegar vuestras propuestas, por eso se ha hecho hoy público aquí, y a partir de ahí vamos a seguir trabajando pues entre todos juntos. ¿Vale? En cuanto a la accesibilidad y la inclusividad para personas discapacitadas, ¿hay contemplado alguna actuación para los centros deportivos? Vale, yo, por ejemplo, ahora te puedo comentar lo que es en el recinto deportivo del Candel. Se ha solicitado una subvención que ha salido a través del Consejo Superior de Deporte, en el cual vamos a intentar pillarla y adaptar todo eso a lo que es el tema de discapacidad. ¿Vale? Un tema donde irían unos nuevos vestuarios, adaptado también a minusválidos, ¿vale? O sea que en eso ya estamos trabajando, ya se ha presentado lo que es esa solicitud de subvención por un importe de 188.000 euros. ¿Solo sería para el alcalde? Es que solamente, Francisco, es una actuación por ayuntamiento, ¿sabes? O sea, ojalá el ayuntamiento pudiese haber solicitado en varias sedes, pero solamente es en una sede. Con respecto a eso, en una sede y en campo de fútbol. En campo de fútbol, exactamente. No hay posibilidad de otro sitio. Salen subvenciones y cada uno son de Puntuales. concretos. Y a lo que íbamos, sobre todo con el tema de adecuar las instalaciones, no solamente a la tecnología, a los pavimentos y tal, sino adaptando las normativas. Que las normativas, desde que se construyen las instalaciones, a día de hoy, modifican. Y evidentemente cuando la Junta o el Ministerio el Consejo Superior de Deportes diga esto hay que hacerlo, hay que adaptarlo seguramente no, además será el momento de poder adaptarnos a todas las personas que necesitan este tipo de instalaciones. Eso es obvio, pero no solamente en deporte, sino en todas las instalaciones, en la calle, en los colegios, en los centros, cuando hay una subvención, normalmente viene precisamente eso para... Claro, esa subvención, por ejemplo, que ha salido, que es aparte de minusvalía, ¿por qué se ha decidido en la sede del Candel? Pues porque tenemos los 100 puntos, que es lo que nos piden, tenemos allí equipos de féminas de fútbol y ahora mismo están conviviendo en un vestuario equipos masculinos y equipos femeninos, ¿vale? Entonces hemos decidido que la actuación sea allí, pues por el déficit que tenemos de vestuarios, ¿vale? Tienen que salir los hombres, entrar las mujeres y entonces, bueno, si podemos tener unos vestuarios para las chicas y otro vestuario para los hombres, bueno, pues, y además a través de eso pillamos toda la puntuación que nos está requiriendo para coger la subvención, pues bueno, es que lo tenemos todo. La hemos solicitado, hay que cruzar los dedos para ver si tenemos suerte y la pillamos al 100%. ¿No se puede contemplar dentro de este plan un carril bici que una, ya que está dedicada a la mancomunidad, lo que es la localidad, como es pista futuro y turístico, la localidad, porque estoy viendo que nada más que se habla a núcleo poblacional de la Cristina, pero hay muchos... Bueno, se ha hablado, Juan Luis, al municipio, porque se ha nombrado a la redondela también. Un carril bici que pueda conectar y no depender de ir por la carretera con el peligro que entraña con los coches, que la localidad con Islantilla, Islantilla, el Sur, el Pozo del Camino, lo que era antiguamente la vía verde, que está destrozada y ya no se puede pasar porque está invadida, a pesar de que es paraje natural,
invadidas por zonas de naranjos, de fresas y de todo, y no se puede ni circular. Yo no sé si eso depende de aquí o depende de otra entidad, el gobierno andaluz. Pero eso, Juan Luis, es lo que te he comentado, mira, o lo que está comentando Orlando, ¿no? ¿Por qué hacemos esta presentación? Pues por eso, para que todos los déficits que quizás no se han visto en un principio, nos lo hagáis llegar, ¿vale? Esa sugerencia, Juan Luis, o esa propuesta que estás haciendo, nos la hace llegar. Y ya después vemos si es viable o no es viable y poderla llevar a cabo. ¿Vale? No hay nada contemplado, porque el carril bici, sí, tenemos un carril bici en el núcleo poblacional, bueno, un carril bici supuestamente, porque ahí van corriendo, van madres con carros Pues sí. de niños y va de todo, ¿no? Bien multipolar. Y no el carril bici en sí, porque Gonzalo, Juan Luis, perdona, lo que dice el plan, lo que contempla el plan es que el plan, la Junta de Andalucía no contempla esos espacios deportivos. Ya, por eso he dicho que eso es sí, una que cosa sí. lo que dice la Junta, y es Claro. que es una cosa y otra cosa es la necesidad. Por eso he dicho que si no se contempla dentro de este plan, porque igual es otro plan. En ese plan no está contemplado, Juan Luis. No, ya no sé que no está contemplado, porque lo estoy escuchando. carril bici de Pero que no digo que si es por mediación de otro cauce, Ujú. porque yo creo que es necesario. Turísticamente, muchísima gente, y yo soy el primero que practico, es el único deporte que practico ahora mismo, y el ciclismo, igual que muchísimos de aquí del pueblo, y nos vemos en la necesidad de tener que ir por la carretera con el peligro que entraña. Y veo constantemente a gente corriendo, gente caminando. Cuando eso se podría hacer, a lo mejor, no sé, o bien por el interior del Pinar o lo que sea, no lo sé, porque no soy técnico de la materia en ese sentido. Pero habría que estudiar la posibilidad si se puede hacer. Yo considero que esto es un trabajo que se ha trabajado sobre mucho tiempo, pero por eso estamos aquí, que cada uno tenemos que trabajar y mirar, y que no es hasta el 3, aunque sea hasta el 3, pero que van a haber más plazos. Y yo, ya he comentado antes, lo estaba comentando Orlando, de que aquí tenemos muchos espacios deportivos y instalaciones deportivas, pero también son públicas y cuesta mucho el acceso. Como van a nombrar el Instituto de León, todos los colegios públicos también tienen pistas deportivas, tienen pabellón, que eso se puede tener acceso y más que construir nuevas instalaciones, considero de que se busque dinero para remodelar lo que hay muy buenas instalaciones, pero con un mantenimiento que son, por desgracia, no es el adecuado, por lo que sea, por la crisis, por lo que sea. Y que haya dinero para que se siga manteniendo, no que llegue una inversión, se haga algo y después no se cuide. Eso es lo que considero o creo que ha pasado en la vida. Bueno, discrepo un poco en el sentido de que no se cuide. Otra cosa es que tengamos los recursos necesarios para tenerlo al 100%. Nosotros somos los primeros que queremos cuidarlo y tenerlo al 100%. Otra cosa es que... Estoy diciendo que no lo cuidemos, estoy diciendo que no hay recursos económicos o de personal para mantener esas instalaciones, no estoy diciendo una crítica. Estoy diciendo que en instalaciones deportivas pasa que el polideportivo está adecuado, el pabellón no tiene muchos ángulos, le pasa cosas, el campo de fútbol igual, pues no estoy haciendo una crítica, estoy diciendo que eso se ha mantener. En ello estamos. Intentar buscar los recursos necesarios para intentar tenerlo lo mejor posible. Pues todos juntos. Lo bueno que tenemos, Juan Luis, es que somos una población con muchísima gente que hace deporte. Entonces, bueno, hay que apostar por ello, hay que intentarlo y bueno, y dentro de el momento que nos está tocando de vivir, pues intentar optimizar los recursos lo mejor posible y darle las prioridades a las cosas que realmente podamos llegar. Los deportistas que hay ya han salido, debemos de luchar porque sigan saliendo, ¿no? Bueno, afortunadamente están saliendo muchos. Bueno, que nos queda, yo creo, se escucha bien, ¿no? Bueno, que yo creo que ha quedado claro que el camino que nos queda ahora, conjuntamente con todos vosotros, no solo también clubes deportivos, sino asociaciones, vecinos, otros colectivos y otras entidades, y en definitiva es un plan local que intenta albergar no solo el deporte, sino la actividad física, el deporte entendido como actividad física,
de manera que, por ejemplo, un parque biosaludable tenga cabida aquí. Pues que todas aquellas ideas que os están surgiendo ahora por la cabeza, que imagino que son muchas, no solo las que se han expuesto, sino otras tantas que tenéis en cabeza y no se han expuesto, la tengamos recogidas en ese plazo, que nos hagáis llegar, por favor, porque lo que podáis aportar es muy valioso para nosotros, y que no se quede ninguna inquietud sin resolver, que se quede todo bien recogido. Todas y cada una van a ser analizadas e intentar que este plan sea lo más completo posible y que se adecue lo más que se pueda a todas las necesidades que hay en Isla Cristina. Yo creo que con esto ya podemos agradecer nuevamente vuestra participación hoy y la que tenga que venir con vuestras propuestas. Y bueno, si queréis de cierre. Agradece. Nada, pues eso, agradeceros vuestra presencia y a trabajar juntos por este proyecto. Muchas gracias.